Buenas noches, chicos. En esta tercera clase vamos a ver las bacterias que van a afectar el sistema nervioso. Yo soy Ciara Ruiz Díaz y ¿qué bacterias vamos a ver el día de hoy? Primero, la Neisseria meningitidis o meningococo. Después está el Streptococo agalactiae o del grupo B, ya veremos por qué se denomina así. Como tercera bacteria tenemos a la Listeria monocytogenes y finalmente al Clostridium tetani. Ya. Entonces, iniciemos con el meningococo. ¿Cuáles son sus generalidades? Bueno, va a ser un coco, como bien su nombre dice, y va a ser entonces de una forma circular, recuerda. Específicamente será un diplococo, encapsulado. La cápsula, ¿qué le confería a la bacteria? Forma y estructura. Pero también había otra función principal, que era evitar qué cosa, la fagocitosis. Recordemos que la fagocitosis es ese proceso que realizan algunos componentes del sistema inmune para poder comer, fagocitar o devorar sustancias extrañas o patógenas para el organismo. Acá podemos ver al diplococo. Otra generalidad es que el meningococo va a ser un gran negativo, según su tinción. Entonces se va a teñir de un color rojizo, va a tener una menor cantidad de peptidoglucano o mureína, recordando la primera clase. ¿Y por qué? Porque va a haber una membrana, no, perdón, va a haber una menor cantidad de peptidoglucano, va a ser más compleja que la gram positiva debido a la presencia de una membrana externa que poseía porinas, porinas, proteínas integrales, lipopolisacáridos y también sistemas de secreción. Ahí está. Y según su crecimiento, esta bacteria es clasificada como una aerobia, es decir, que requiere de oxígeno para su metabolismo o, bueno, para su crecimiento, valga la redundancia. Entonces, veamos ahora los factores de virulencia, que son aquellas herramientas que utiliza la bacteria para poder prevalecer o protegerse dentro del hospedero. La cápsula, ya que evita la fagocitosis, también es considerada un factor de virulencia. Entonces, también acá podemos observar al pili tipo 4 y la proteína OPA, que está aquí y aquí. Son esas líneas verdes y moradas, que le permitía a la bacteria adherirse a su célula target, blanco o diana. También teníamos a las porinas, bueno, también tenemos, perdón, a las porinas tipo A y B, que evitan los fagolisosomas. Recuerden la fagocitosis ya. Acá estaban los fagocitos que van a devorar a la bacteria o a las sustancias extrañas o patógenas. Estas sustancias en el interior del fagocito, que en este caso podemos observar acá, este ejemplo es el macrófago, internamente va a ser transportado hacia los lisosomas. ¿Y por qué? Porque estos organelos celulares tienen enzimas digestivas para poder lisar o destruir a la sustancia que ingrese pues al fagocito. Pero ¿qué sucede acá? La porina va a evitar la fusión de la bacteria con el lisosoma, haciendo que este último permanezca o prevalezca dentro del macrófago, haciendo de este su Uber para que pueda viajar tranquilamente por los vasos sanguíneos, llegando finalmente a la irrigación o a la circulación cerebral. Después tenemos a la beta-lactamasa. Y cada vez que yo mencione a esta beta-lactamasa en un factor de virulencia, tienen que relacionarlo con la resistencia a los antibióticos, que en este caso es la penicilina, que como ustedes ya saben es el antibiótico más usado y el más común. Finalmente están los lipopolisacáridos o lipo-oligosacáridos, que recordemos tenían tres componentes. En la parte más interna estaba el lípido A, que era la endotoxina, y por ende esta iba a generar la respuesta inflamatoria. En la parte central tenemos al núcleo polisacárido, que no tenía mucha importancia, y en la parte más externa estaba el antígeno O, encargado de los serogrupos o las serovariedades. Bueno,
¿Cómo se va a transmitir esta bacteria, este meningococo, por el ambiente? Por vía aérea, a través de las gotículas respiratorias o de fluche, como pueden encontrarlo en los libros. Y es que acá vamos a ver este ejemplo. Acá hay un montón de personas, pero centrémonos en el hombre de la chaqueta amarilla. Se va a llamar Juan. Juan tiene un sistema inmune alto, tiene buenas defensas y por ende va a ser un paciente inmunocompetitivo. No, inmunocompetente, perdón. Ahí está. Y es que en su nasofaringe va a haber una flora bacteriana, ¿no? Y entre todas esas bacterias va a estar el meningococo, que va a tener una relación comensal. Juan, ¿a qué me refiero con comensal o comensalismo? Que uno se va a beneficiar mientras que el otro ni se beneficia ni se perjudica. Juan, por alguna razón, por algún factor, estornuda. Esas gotículas respiratorias o aéreas, bueno, esas gotículas respiratorias que están contaminadas con el meningococo. Y dicha bacteria va a ser ahí transmitida hacia todas estas personas. Y una de estas personas a las que le llega el meningococo es a este señor de barba que se va a llamar Pedro. Pedro, por alguna u otra razón, va a tener el sistema inmune débil, bajas defensas y por eso va a ser un paciente inmunocomprometido o sí, inmunocomprometido. Y ya sea, no sé, por el el estrés crónico, rayos ultravioleta, va a tener este sistema inmune bajo. El meningococo al ingresar a la nasofaringe de Pedro, se va a dar cuenta que va a tener sus defensas bajas. Así que va a aprovechar la oportunidad y generará una infección, inicialmente focal, es decir, a nivel de la nasofaringe, pero luego, si es que no se puede controlar, va a ser una infección sistémica, llegando a las meninges, que ahorita voy a explicar qué son. Ya. El meningococo que ingresó a la nasofaringe de Pedro, que es de un tipo, bueno, que tiene un epitelio, perdón, cilíndrico no ciliado, si es que las defensas son bajas, si es que no se controla inicialmente, pues va a pasar a los vasos sanguíneos a través de una vía paracelular. Con paracelular me refiero a que la bacteria va a ingresar o va a viajar a través del espacio intercelular, llegando a los vasos sanguíneos, bueno, siendo fagocitado por los neutrófilos y no va a ser eliminado, ya saben, por las porinas, haciendo de este neutrófilo su Uber, hasta llegar, como les había mencionado antes, a la circulación cerebral. Al llegar al cerebro o el encéfalo, tenemos que recordar que este es, o bueno, está protegido por tres capas o tres meninges, que son denominados DUA, pipa, o en este caso DUA pipa. Tenemos entonces a la dura madre, después está la aracnoides y finalmente la pía madre, siendo la dura madre la capa más externa y la pía madre la capa más interna. Entre la dura madre y la aracnoides tenemos a la barrera hematoencefálica, que es el conjunto de células endoteliales, no, epiteliales, ahí está, que van a recubrir a los vasos sanguíneos para evitar el ingreso de sustancias extrañas. Y entre el aracnoides y la pía madre tenemos al líquido cefalorraquídeo. En los libros también pueden encontrar que dicho líquido va a estar ubicado a nivel del espacio subaracnoideo, que es lo mismo en verdad. Entonces, la bacteria llega acá con su Uber, que es el neutrófilo, y bueno, se va a dar cuenta, ¿no? Que llegó a su punto de llegada, va a salir del neutrófilo para poder pasar desde la barrera hematoencefálica hasta el líquido cefalorraquídeo, por una vía transcelular, como podemos observar acá. Si paracelular era que la bacteria viaja a través del espacio intercelular, la transcelular va a ser que la bacteria va a viajar a través
Esta es la bacteria, la célula. Va a viajar a través de la célula. Y paracelular es que viaja en este espacio. Hay otra vía que intrínsecamente se los estaba explicando, que era el caballo de Troya. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la bacteria va a ingresar a algún componente del sistema inmune, que en este caso fue el neutrófilo, y va a usarlo como un medio de transporte, para llegar obviamente a su sitio de llegada. Y bueno, la bacteria al llegar al líquido cefalorraquídeo va a activar su respuesta inflamatoria por los lipopolisacáridos, generando ¿qué cosa? La meningitis. La meningitis es la inflamación de las meninges, simple. Y el cuadro clínico va a depender del grupo etario al que pertenezca el paciente. Si es un infante, pues las fontanelas van a estar inflamadas. ¿Y qué eran las fontanelas por anatomía? Son esos espacios que van a unir las partes blandas del cráneo del infante. El epistótonos es la contracción muscular sostenida o crónica, que luego les explicaré cómo se da. Y también tenemos a la letargia, letargo o cansancio. En los neonatos, en cambio, podemos observar una dificultad respiratoria, diarrea e ictericia. La ictericia, en pocas palabras, es cuando el paciente se torna amarillo y puede darse por dos cosas. Una infección bacteriana, como el caso de la infección por meningococo, y también por una alteración hepática, es decir, a nivel del hígado. En los adultos, por otra parte, vamos a observar una triada, que no es específica de la infección por Neisseria meningitidis, sino que va a estar presente en cualquier patología que afecte el sistema nervioso. ¿Cuáles? Los cambios de conducta o la irritabilidad, la fiebre o la inestabilidad térmica, es lo mismo, y la rigidez de nuca, que es esto. También observamos, esto no es parte de la triada, ojo, la pelocitosis, que es el aumento del recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. También observamos un exantema y petequias purpúricas. ¿Cuál es la diferencia entre exantema y petequias? El exantema van a ser esas manchas grandes púrpuras y las petequias esos puntitos púrpuras, que son estos, chiquitos. Otra característica de la infección por meningococo en los adultos es la cefalea y también podemos observar signos meningios signos meningios. Cuando nosotros estamos evaluando al paciente, podemos observar una rigidez de nuca, como les mencioné en la triada. También el signo de Kerning, que es donde nosotros al elevar la pierna extendida del paciente, este la va a flexionar por reflejo. Y el signo de Brudzinski, que se da cuando nosotros al elevar la cabeza del paciente, este va a flexionar ambas piernas por reflejo. Otros datos importantes es que el serogrupo más importante, el serogrupo principal de la Neisseria meningitidis es el B, y África es considerada el cinturón de la meningitis. Esto es súper importante porque vino en 2 exámenes seguidos, creo. Acá les dejé un caso clínico que encontré en el Murray. Les he señalado los signos y síntomas que se presentan por esta infección. Y bueno, traten de darle una revisada porque así viene en el examen, un caso clínico. Si no hay preguntas. Disculpe, Ciara, ¿podrías, en la parte anterior mencionaste, en la parte de las meninges, mencionaste la infección que se daba, si no me equivoco? O sea, en resumen quería saber si estaba bien. Entonces, lo que hace la bacteria es que por la vía sanguínea, de alguna manera, llega hacia la parte del cerebro, o bueno, se disemina por la circulación y va hacia la circulación cerebral, ¿verdad? Y de ahí, ¿cómo es que ocurre lo de... ¿Podrías repetir la parte
barrera hematoencefálica y hasta que llega a las meninges hasta que llega el líquido encefalorraquídeo para infectar las meninges. Esa partecita, ese recorrido, ¿tú crees que lo podrías repetir? Ok, ok. A ver. Para Entre la guiar dura madre, ajá, un poco. está bien, está bien. Entre la dura madre y la aracnoides estaba la barrera hematoencefálica o la sangre ya. Acá está la sangre. Bueno, acá voy a dividirlo en dos. Acá está la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre estas dos está la barrera hematoencefálica o la sangre. Acá la barrera. Y acá entre la aracnoides y la pía madre está el líquido cefalorraquídeo. Listo. La bacteria primero está en la nasofaringe, ¿no? Luego va a pasar a los vasos sanguíneos y va a ser transportada hacia la irrigación cerebral por medio bueno, de fagocitos como los neutrófilos o los macrófagos, ya saben, no se van a eliminar por las porinas. Entonces la bacteria llega a nivel de la barrera hematoencefálica, acá. Acá está la bacteria envuelta o transportada por el neutrófilo. Al llegar acá, esta es expulsada, o bueno, sale, y va a ingresar al líquido cefalorraquídeo por vía transcelular. De la nasofaringe, bueno, acá pongámosle una nariz, desde la nasofaringe hasta llegar a los vasos sanguíneos, la bacteria pasa las células por vía paracelular, es decir, acá está la célula, acá está el epitelio cilíndrico de la nasofaringe y la bacteria pasa por acá, por ese espacio intercelular a los vasos sanguíneos. En cambio, desde los vasos sanguíneos hasta el líquido cefalorraquídeo va a pasar por una vía transcelular. Acá están tus dos células de la barrera hematoencefálica y la bacteria que estaba acá en la sangre pasa acá, a través de la célula, hacia el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo activa su respuesta inflamatoria, por eso hay un aumento de leucocitos en este espacio, generando el aumento de la presión bueno, de la presión intracraneal, provocando la meningitis, que es la inflamación de las meninges o estas tres capas que les acabo de mencionar. No sé si se entendió mejor. A ver, sí, creo que sí entendí. Entonces, de la parte de la nasofaringe, lo que hace es viajar por la circulación y, bueno, de alguna manera eso se conecta por la parte o sea, la circulación cerebral que va a llegar hacia O sea, es que la de la dura madre sí, y entre las aracnoides, ¿verdad? ajá, porque ahí Ajá, está la barrera hematoencefálica o la circulación cerebral. ajá, y de ahí pasa al líquido cefalorraquídeo por vía transcelular. Ajá, Ya, y ahí es donde infecta, aumentando el nivel de neutrófilos, si no me equivoco. leucocitos, ajá. Aumentando Porque el los nivel de leucocitos, neutrófilos. al ver al lipopolisacárido de la bacteria, va a generar esa respuesta inflamatoria. Ah, ok, ok. La respuesta inflamatoria es cuando se aumenta la cantidad de leucocitos, ¿verdad? La respuesta inflamatoria, o sea, los leucocitos vienen y generan esa inflamación como primera línea de ¿Defensa? defensa, ajá, ante una Ok. infección. Ah, ok, ok. Ya entendí mucho mejor. Gracias. ¿Alguna duda para pasar al segundo, que era Streptococcus agalactiae? Si todo está claro, pasemos entonces a Streptococcus agalactiae o del grupo B. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es el grupo B? Y yo les tendré que explicar entonces la clasificación de Landsfield. Esta es una organización que te va a dar a las bacterias según su función hemolítica, es decir, su hemólisis. ¿Y qué es la hemólisis? La lisis de los glóbulos sanguíneos, es decir, la destrucción de los hematíes. Es eso. Y son tres clasificaciones. La alfa, donde hay una hemólisis parcial o destrucción parcial de los glóbulos sanguíneos, o los glóbulos rojos, perdón. Tenemos a la beta hemólisis, donde hay una hemólisis total.
y la gamma hemólisis, donde hay una nula o casi nula hemólisis. Parcial y total. Dentro de los beta hemolíticos, pues podemos clasificar a estos en 4 grupos. El grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo G. Los Streptococcus agalactiae son beta hemolíticos, es decir, generan una hemólisis total del grupo B. Es por eso que se denomina así. Va a ser un estreptococo. Recuerden que los cocos pueden ser de 3 formas: diplococo, estreptococo y estafilococo. Los estreptococos son aquellos que están en línea recta y los estafilococos van a estar dispuestos en forma de racimo de uvas. Así. Van a tener una cápsula, entonces evitará la fagocitosis. Serán gram positivos, teñidos de un color púrpura o morado, como podemos observar en la imagen. Y según su crecimiento son clasificados como, como anaerobios o aerobios facultativos. Es decir, no les importará si hay un oxígeno en el ambiente, van a seguir creciendo. Hablando de los factores de virulencia, tenemos que mencionar primero a la LMB, que va a evitar la unión intercelular. Tome la LMB como un muro gigante que va a inhibir, la adhesión entre las células. Luego tenemos a la proteína beta, que va a inhibir a la inmunoglobulina A. De seguro ya lo han visto o lo van a ver en su curso de inmunología, que hay 5 clasificaciones de inmunoglobulinas. Primero tenemos a la M, que va a ser la más grande, como pueden observar, y va a estar en grandes concentraciones durante el periodo agudo de una infección. Luego tenemos a la inmunoglobulina G, que va a estar en mayores concentraciones durante una fase crónica o tardía de una infección crónica. Tenemos también a la inmunoglobulina A, inhibida por la proteína beta, que va a estar relacionada con el COVID, con la infección por COVID-19. ¿Y por qué? Porque va a estar ubicada en las mucosas respiratorias. Y bueno, también tenemos a la E y la D. Otro factor de virulencia es la FBP, que es una proteína que va a proteger a la bacteria de la opsofagocitosis. Este es un término nuevo, pero vamos a desglosarlo. Fagocitosis viene de, ya saben, de ese proceso que realizan las células inmunes para devorar sustancias extrañas. Y el término o la palabrita opso viene de la opsonización. Opsonización. Que lo voy a explicar. Bueno, ahora sí. La opsonización es ese proceso que realizan algunas células del sistema inmune, donde éstas colocan como señales o notitas a las sustancias extrañas para que luego cuando los fagocitos vengan y vean esa notita, lo reconozcan y sepan que esa sustancia debe ser fagocitada o eliminada. Y como ejemplo les tengo esta imagen, que es, bueno, pongámonos en este caso. Tú estás con tu carrito y te estacionas. Lo dejas, te vas a otro lugar X. Pero viene un policía y se da cuenta que tú estacionaste tu carro en un lugar donde no deberías hacerlo. Así que coloca una notita o una papeleta. Y como ya has tenido varias a lo largo de tu vida, pues ese carro debe ser remolcado. Así que pasan los días y viene el camión y se lo lleva al depósito. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese camión se ha dado cuenta que debe llevar ese carro al depósito? Porque este tenía una notita. Algo así pasará con la opsonización. Las células del sistema inmune van a poner una notita a la bacteria, que en este caso es el Streptococcus agalactiae, y los fagocitos, al llegar a la zona, pues se van a dar cuenta que esa sustancia debe ser eliminada por esa notita, que es la opsonización. Allá. Luego tenemos a la peptidasa C5A, que forma parte del sistema de complemento y va a bloquear a los neutrófilos. Y finalmente,
tenemos a la hemolicina Sile, que es el factor de virulencia más importante del Streptococcus agalactiae. ¿Y por qué? Porque va a promover o estimular la hemólisis total, en este caso. Hemólisis total, porque es un beta-hemolítico, recuerda. Hablando de la vía de transmisión, va a ser vertical, es decir, madre a hijo, durante el trabajo de parto o en los primeros meses por la leche materna. ¿Cuál será el hábitat o dónde estarán situadas las células de esta bacteria? En el tracto gastrointestinal y la vagina. Hablando del cuadro clínico, podemos observar una inestabilidad térmica o fiebre, ictericia, apnea o dificultad respiratoria, letargo o cansancio, convulsiones, vómitos, irritabilidad o cambios de conducta y finalmente la rigidez de nuca. Si pueden observar, estos tres son parte de la triada que habíamos visto en la infección por Neisseria meningitidis. Y es que, como les había mencionado, esa triada no es única en Neisseria, sino que va a estar presente en todas las infecciones que van a alterar el sistema nervioso. Entre las complicaciones hay tres. La enfermedad neonatal de comienzo temprano, y esta se va a dar una semana después del parto, caracterizada por neumonía, meningitis, inflamación de las meninges, y la septicemia. La septicemia viene a ser la respuesta exagerada por parte del hospedero ante algún factor o alguna sustancia dañina para el cuerpo. Y bueno, también tenemos a la enfermedad neonatal de comienzo tardío, que inicia de 2 a 3 semanas después del parto y va a estar caracterizada por ¿qué? Bacterimia, que es la presencia de bacterias, en este caso Streptococcus agalactiae, en la sangre, y también meningitis, obviamente. Y bueno, también habrá una infección en las embarazadas, pero es una menor prevalencia esto. Más hay una enfermedad de comienzo temprano y tardío, nada más. El serotipo 3 va a estar más relacionado a la infección en neonatales, generando, ya saben, la enfermedad neonatal de comienzo temprano y tardío. Y las adultas embarazadas de mayor edad son la población más susceptible. Este es el caso clínico y si no tuvieran dudas o si tienen alguna duda me avisan porque ya vamos a pasar. Disculpa, Ciara, yo tengo una duda, disculpa. Dime, normal, no te preocupes. En caso del factor de, lo que pasa es que le hiciste re rápido la parte de los factores de virulencia. Quería saber, la LMB, mencionaste que es importante porque, o sea, mencionaste, ¿cómo hacía su mecanismo de factor de virulencia? No entiendo muy bien esa parte. No sé si la podrías volver a repetir. Claro, la LMB solamente evitaba que las células, acá, evitaba que las células se unieran, las separaba. Y es por eso que decía que se le imaginen como un muro gigante que inhibía su adhesión. Nada más. O sea, cuando Lo las células, importante, ajá, dime, o sea, dime. ¿para qué es importante que las células se unan? No, Porque esa eso parte. generaba Ajá. eh, generaba, a ver si el tracto gastrointestinal. Porque pasa, o sea, gracias a esta destrucción del epitelio en sí, pues las bacterias van a llegar al nivel de los vasos sanguíneos y también van a poder llegar a nivel de la leche materna, pudiendo infectar al neonato. Es por eso, eh, destruye esta unión intercelular para que la bacteria pueda infectar otros sistemas, llegando a diferentes partes del órgano. Es como rompe la barrera que hay entre las células o algo así. Claro, ujú. Sí, es así.
No sé si respondí tu duda. Creo que desactivaste tu micro. Sí, y una pregunta, la parte de mencionaste que durante el trabajo de parto o en los primeros meses de leche materna, ¿cómo en el trabajo de parto se puede diseminar esta bacteria o puede infectar al bebé? Porque pasa, o sea, del trato gastrointestinal pasa a la vagina, como te dije, debido a este rompimiento de la unión intercelular. Es por eso que si la bacteria llega a estar en la vagina, el neonato que va a pasar por ahí, pues va a ser infectado de esta manera. Ah, ya, o sea, pero por ejemplo, o sea, en sí, si no se, solamente se transmite de madre a hijo, o sea, no hay manera que, o sea, por ejemplo, una persona que lo tenga pueda transmitirlo a otra persona, ¿o no? Solamente he visto que se transmite de manera vertical madre-hijo, pero voy a investigarlo. Eso sí no estoy muy segura. Acá está. Apenas tenga la respuesta, lo paso por el grupo. Pero solamente había visto que se transmite por vía vertical. Eh, ¿Algo más? O Ah, me preguntara si es que la oxofagocitosis era la señalización para fagocitar o era la señalización que hacen los fagocitos. eh, o sea, la oxofagocitosis es como el conjunto, no todo lo que te había mencionado, que lo que hace, el proceso que hacen las células del sistema inmune para poder señalar a esas sustancias extrañas y que finalmente sean fagocitadas. Todo ese proceso es la oxofagocitosis. Ah, ok, ok, ya. Ya bueno, si no hay más dudas, seguimos con la tercera bacteria. Me confundo, chicos, que es la Listeria monocytogenes, que, bueno, ya, generalidades. Es un bacilo, específicamente un cocobacilo, por ende va a tener una forma ovalada, ovalada, ahí está, y va a ser saprófito. Saprófito tiene dos conceptos. Primero, que se va a nutrir esta bacteria por sustancias orgánicas en descomposición. Y el segundo concepto que les había mencionado en la primera clase introductoria, que era aquellas bacterias o aquellos microorganismos en sí que pueden tener dos formas, una patógena y otra que no es patógena. La forma no patógena va a estar en el ambiente. Es decir, que la Listeria monocytogenes puede estar ahí viviendo en el ambiente, nutriéndose por sustancias orgánicas en descomposición sin molestar a nadie, sin generar una infección a ningún hospedero, pues. Pero por alguna razón, por algún factor, no sé, la listeria llega a algún alimento, a la leche, no sé, y el hospedero, al ingerir este alimento contaminado por Listeria monocytogenes, esta va a activar su actividad patológica. Es por eso que ese prófito tiene dos fases. Bueno, puede tener dos fases, una que no es patógena en el ambiente y una patógena que se activa cuando ingresa al hospedero. Va a ser gran positiva, entonces va a teñirse en un color rojizo, ya saben, mayor cantidad de peptidoglucano, mureína, y va a ser menos compleja que las gram negativas. Y va a ser anaerobio facultativo. Va a crecer en presencia o no de oxígeno. Antes de hablar de los factores de virulencia, tengo que mencionarles la vía de transmisión, que va a ser a través del agua y alimentos contaminados o no pasteurizados, como la leche no pasteurizada. Bueno, acá el concepto que les había mencionado de saprófito, que se vuelve patógena la listeria al ingresar al hospedero. Bueno, mm, esta bacteria es muy curiosa porque parece un delfín. Al ingresar al hospedero se vuelve patógena, ¿no? Se activa su patogenicidad. Ingresando a la célula, lo voy a decir de manera macro para luego ya explicarlo detenidamente. Ingresa a la célula, capta los filamentos de actina que tiene esta con el fin de generar
motor o una propulsión. ¿Y para qué genera una propulsión? ¿Qué es esto? Para poder saltar a la célula siguiente, como si fuera un delfín. Es decir, no tiene un Uber o un medio de transporte como lo tenía la Neisseria meningitidis, sino que salta como un delfín a través de todo el tracto gastrointestinal, llegando hasta los intestinos, rompiendo, creo que acá tengo la imagen, acá, rompiendo esta barrera, o bueno, rompiendo las uniones intercelulares del intestino, llegando a la vía sanguínea y pudiendo infectar al hígado, al cerebro, a la placenta, al neonato, pudiendo llegar a tener la madre un aborto espontáneo o el neonato una meningitis, muchas cosas. Pero esa es la patogenia en líneas generales. Ahora bien, hablando detenidamente, primero la listeria que tiene que hacer, adherirse a la célula huésped u hospedero. ¿Y cómo se va a adherir? A través de la internalina A o la LNLA y la internalina, ay, perdón, esa es I, internalina B. La A se va a unir a la E-caderina y la B a la proteína MET. Ambos van a generar la misma función, de adherencia a la célula hospedadora del tracto gastrointestinal. Ingresa. La listeria ingresa a la célula y esta se va a dar cuenta que, bueno, que es que una sustancia extraña ha ingresado a, a su interior. Y es por eso que la célula inmediatamente va a recubrir esta listeria con una vacuola. ¿Para qué? Para que esta pueda ser transportada a los lisosomas, para que generen, ya sabes, los fagolisosomas. Ya saben, perdón, los fagolisosomas, donde están acá las enzimas digestivas con el fin de destruir esta sustancia extraña. Pero la listeria no es tonta, es muy inteligente. Y por eso va a usar su toxina listeriolicina o LLO para poder formar poros o destruir esta vacuola o fagosoma. Ahí está. La LLO va a destruir esta vacuola. Y su complemento va a ser ahí está, la fosfatidil inositol PLC o PIPLC. Y su segundo complemento será la fosfatidilcolina PLC. PCPLC. Ya. Luego de destruir esta vacuola, la listeria es libre en el interior de la célula y puede hacer lo que sea. Así que va a empezar a captar o a capturar todos estos filamentos de actina, ya saben, para poder tener una propulsión y llegar a la otra célula saltando. Así que va a empezar a polimerizar esta actina a través de la proteína ACTA, no, ACTA nomás, a través de la ACTA, teniendo como complemento a la internalina C. Genera su propulsión y puede saltar como un delfín a la célula siguiente. Y va a generar, bueno, va a volver a repetirse el proceso, ¿no? Primero adhesión, luego se genera la vacuola, destruye la vacuola, polimeriza la actina, se propulsa y va a la siguiente célula. Y así, y así, y así, llegando, ya saben, al intestino. Llega al intestino, rompe esa barrera, llega a los vasos sanguíneos, puede situarse en el hígado, en el cerebro, generando meningoencefalitis, que no es la meningitis solamente, sino que acá va a haber una inflamación de las meninges y del cerebro o el encéfalo. Bacteremia, que es la presencia de la bacteria en la sangre, y bueno, una placentitis, que es la infección o la inflamación de la placenta. También va a haber bueno, puede llegar a complicarse en abortos y meningitis en neonatos. Pero eso ya es aparte. En aquellos pacientes inmunocompetentes va a haber una listeriosis no invasiva, es decir, no va a ser sistémica. Solamente serán signos y síntomas leves, como la fiebre, la cefalea, mialgia o dolor muscular y la diarrea. Pero en pacientes inmunocomprometidos, como las embarazadas, los neonatos,
los ancianos, pues va a haber una listeriosis invasiva o sistémica, sistémica, donde hay una septicemia, sepsis, meningoencefalitis, como les había mencionado, inflamación de las meningitis y del encéfalo, placentitis, aborto espontáneo, sepsis y meningitis neonatal. Bueno, acá les mencioné las tres vías, la paracelular, la transcelular y el caballo de Troya. Y para el diagnóstico tenemos que hacer un examen de líquido cefalorraquídeo en sangre, en la placenta y el líquido amniótico, que es este amarillito. Este es el caso clínico. Y bueno, ¿tienen alguna duda? Consulta antes de pasar a la cuarta bacteria, que es la última ya, Clostridium tetani. ¿Se entendió todo? ¿Quisieran que repita algo? Una pregunta, Ciara. Mencionaste que en las anteriores bacterias también mencionaste cómo podemos diagnosticarlas o no. No, no mencioné eso. Ahí ya. Solamente la cuarta. Pero eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿O no tanto? No tanto. Tomen en cuenta esto. Los factores de virulencia, la vía en transmisión, las generalidades y los signos y síntomas. Esto es lo más importante. La patogenia, el diagnóstico o el tratamiento viene muy pocas veces. No debería preguntarles, pero Al, se dice patogenia a lo que mencionaste, romper la barrera intestinal del intestino y esas cosas. esa es Esa la es la patogenia. patogenia. Ah, ok, ok. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo claro? Creo que sí. Bueno, pasemos ahora a la cuarta bacteria, la última, que es Clostridium tetani. Es Ah, un gran positivo. si era una cosita, o sea, Dime, dime. ¿tú crees que nos podrías dar como algún truco para poder diferenciar como cuando nos digan algunos síntomas o signos que se parezcan entre las bacterias? Porque yo sé que van a venir en casos clínicos o incluso para Ahí realizar viene casos clínicos, pero una... luego te dice, en el examen se encontró que es una bacteria gram positiva o gram negativa. Esas generalidades son importantísimas porque te has dado cuenta que estos como que tienen la triada, ¿no? Perdón, cambios de conducta, la fiebre, cefalea, etcétera. Pero lo que va a diferenciar a estas bacterias son sus generalidades. Si es un bacilo, es un coco, no sé, un coco, si es gram positivo o gram negativo, si tiene algún factor de virulencia, porque siempre te pregunta, o siempre te dicen, ¿no? En el examen que tiene eh, tal signo, tal síntoma que ha ingerido o es un neonato, cosas así. Si es un neonato, Streptococcus. Si ha ingerido algo, es listeria. Siempre, siempre. Cosas así. Ya. Así te Y, pregunta. y la triada básicamente es inestabilidad térmica, irritabilidad y rigidez en la nuca. ¿O es como Ajá, que es esa específicamente o es como un poco más general o es no? específica. A veces te dice estos tres y cefalea, pero esto es específico. Ok, ya, gracias. Ok. Por ejemplo, algo característico de, no sé, Neisseria meningitis es el exantema, que no está presente en otras bacterias que hemos visto en esta clase. Cosas así, cosas características. No van a preguntar o no van a decir que el paciente tiene cefalea y nada más. No, no va a ser así, chicos, no se preocupen. Calmados. Los cuadritos que has hecho, ¿tú crees que nos los puedas pasar después? Sí, lo pasé en el grupo Ahí, ¿en el mismo grupo como o en material. Puse material y ahí está el link de Udocs. Sí, acá está. ya, ya. Ok, ok. Ahí está todo. Están todos los cuadritos de todas las clases que vamos a tener. Igual,
Si no pueden visualizarlo, me avisan y lo paso como un PDF, no se preocupen. Sí, lo decía porque a veces te piden como puntos para que los puedas descargar, entonces, por eso. No, no, yo no pido puntos. No se Ay, preocupen. sí. Sí, no le pasa nada, no se preocupen. Ya. Pasemos ahora a la cuarta bacteria, Clostridium tetani, que como les había mencionado ya, era un gran positivo, teñido un color rojizo. No, púrpura. Me confundo. Es anaerobia, es decir, que no requiere de oxígeno para su crecimiento. Y el periodo de incubación será de 3 a 21 días. ¿Alguien me puede decir, así, para que participen ya, qué es el periodo de incubación? Se olvidaron. Ya, chicos, no se preocupen. Muy mal, ¿eh? No, mentira. El El periodo de estadio, incubación. Ajá, dime, dime. ay, es el estadio mediante el cual la bacteria, si no me equivoco, está en la persona, pero aún no podemos ver los signos y síntomas, sino que simplemente es como que se está desarrollando así, más o Ajá, menos. ajá, pero para que lo tengas claro, periodo de incubación inicia en el momento en que la bacteria o el microorganismo en general ingresa a tu cuerpo y termina cuando inician los primeros signos y síntomas. Ese es el periodo de incubación. Todo es transcurso de tiempo. Y en este caso de Clostridium tetani será de 3 a 21 días. Es decir, que luego de 3 a 21 días se van a presentar los primeros signos y síntomas de esta infección. Nada más. Pero está bien. Muchas gracias. ¿Cómo se va a transmitir? Por mordedura de animales, heridas punzocortantes, herida de bala, piercing, obviamente contaminado con Clostridium tetani, etc. Esta bacteria no va a afectar el estado mental ni la conciencia. Ojito con esto. Y los factores de virulencia son dos. La tetanolicina, que es una hemolicina, es decir, va a promover la hemólisis, y la tetanoplasmina, que es una neurotoxina. Ahora bien, hablando de la patogenia, no, antes de hablar de la patogenia, el periodo de incubación tiene este rango tan amplio porque va a depender en sí del lugar donde va a ingresar la bacteria. Como el transporte va a ser retrógrado, es decir, va a ir desde la parte más distal o la parte donde se ha infectado, o sea, la pierna por la mordida de un animal, o no sé, el pie por herida punzocortante, va a ir desde ahí hasta el sistema nervioso central o el encéfalo. Es por eso que se dice que va a tener un transporte retrógrado. Anterógrado, recuerden que es cuando va desde la parte proximal, que en este caso es el encéfalo, hasta la parte distal, o sea, los pies, las piernas, etc. Va a haber un menor periodo de incubación cuando la herida, no sé, esté a nivel del cuello o el hombro, y va a haber un mayor periodo de incubación cuando la herida esté situada en la parte más distal, que sería los dígitos del pie, algo así. Eh, ya. El músculo se contrae, ustedes saben, pero para contraerse necesita neurotransmisores, específicamente necesita la acetilcolina. Y bueno, luego de haberse contraído, se debe relajar. Y para relajarse, pues necesita una serie de neurotransmisores inhibitorios que el principal era el GABA. ¿Qué sucede acá? Clostridium tetani va a inhibir esos neurotransmisores inhibitorios. Voy a ponerlo acá como una esquemita para que no se pierda. Músculo. Acá está el músculo. Se contrae y se relaja. Para contraerse necesita qué cosa? Neurotransmisores eh, estimulantes, que en este caso es la acetilcolina. Y para relajarse, neurotransmisores inhibitorios, como el GABA. Lo que hace la infección por Clostridium tetani es que eh, va a inhibir, va a inhibir los neurotransmisores inhibitorios.
Entonces, si es que inhibe la relajación, solamente el músculo va a poder contraerse. Y si solo se contrae, pues eh, va a generar una contracción muscular sostenida o crónica o prolongada. Esa es la definición del epistótonos en sí, esa contracción sostenida. Y es que todo es a partir de ello, porque, mira, este es el cuadro clínico. El epistótonos, que es esa contracción muscular sostenida, la risa sardónica, que no es que este paciente esté feliz porque le tomaron la foto, sino que no puede relajar los músculos de la cara. También tenemos al trismus o rigidez facial, como esta persona, y no puede relajar los músculos, se queda ahí quieta, y no puede cerrar la mandíbula, hablar, deglutir, etc. También tenemos una tensión muscular generalizada, si es que la infección por Clostridium tetani es invasiva o sistémica. Arritmia, porque el corazón es un músculo, así que puede suceder eso. Hipotensión y el periodo de apnea. Bueno, un periodo prolongado de apnea. Apnea, dificultad respiratoria. Eso es todo el cuadro clínico. Y acá les dejo el casito de Murray. Qué rápido, pensé que iba a demorar más acá. Bueno, eso sería todo. Si tuvieran alguna duda o consulta, me avisan. Si tienen también dudas o consultas en algún curso que estén llevando, me avisan también. Sí, era disculpa. Disculpa por lo Dime. pronto. No, no te Eh, preocupes. con respecto a veces hay unas palabras en los signos y los síntomas que, bueno, a mí generalmente, no sé si le pasa a los demás, que como que no se nos hace tan familiar. O sea, no sé si, por ejemplo, algunos términos para poder identificar, o sea, no sabemos con qué relacionarlos, si es como que con respecto al sistema nervioso o ya sea un dolor en el estómago. Entonces, no sé si habían algunos términos justo en la parte de los signos y síntomas de esas bacterias. No sé si podrías, como por ejemplo, ah, no sé si me acuerdo en la anterior bacteria. No A sé si ver, podría. Mm, sí. ah, sí. No, creo que ahí sí septinemia, ¿qué cosa era? septinemia relaciónalo con sepsis, que es esa respuesta por parte del hospedero exagerada y potencialmente mortal. Es una respuesta exagerada. Esa es la definición de sepsis. Ah, ya. Pero, o sea, respuesta exagerada de que del sistema Del inmune. hospedero, o sea, de la persona em, ante alguna infección, ante alguna sustancia, sí, ante um, alguna sustancia patógena. o sea, con respecto al tejido que se infecta o algo así. O como. Es la respuesta exagerada que realiza el sistema inmune por parte de, o sea, ante una infección. Es una cascada, como la cascada bioquímica que seguro ya han visto. Si es que no se puede controlar esa infección, pues eh, el sistema inmune puede llegar a descontrolarse, generando también que pueda afectar a sus propios aliados, o sea, Ujú. empezando a, a generar la autofagia, que es literalmente que la célula se come a sí misma, puede también dañar componentes normales del cuerpo. Eso es la sepsis, ¿no? Que ya no hay un control de la infección, ya la infección está haciendo lo que quiere, ya es invasiva y eh, ya el cuerpo no sabe qué hacer. Por eso lanza todo de porrazo para que, bueno, con la esperanza de que algo funcione. Ok. Esa era la primera que vimos, creo, ¿no? ¿O no? Ah, a ver, si me puedes pasar a la anterior. La Había. primera fue Ingococo. Ahí está.
Ah, ya. Epistonos. ¿Epistonos era lo de la fontanela inflamada o cómo? Epistótonos era la contracción muscular prolongada. Es esto. Sí, sí. Lo que mencionaste que también se daba en la parte del Clostridium Clostridium tetani. tetani. Ajá. Ya. ¿Y el exantema era parecido a las petequias o cómo? El exantema eran las manchas púrpuras, pero grandes. Y las petequias son manchas púrpuras, pero pequeñas, como puntitos. Petequia, puntito. Ya. Y en la segunda bacteria también creo que habían ciertos también, no sé, síntomas. Voy a buscar aquí. Inestabilidad térmica se refiere a cuando hay fiebre. Ajá, fiebre. Ya, ok. ¿Y la rigidez en la nuca cómo se puede medir? O simplemente es Es como que está totalmente, no se puede mover. tensado, tenso. Así. Ah, me- Creo que mencionaste también que había o sea, en el caso, no sé si era en ese o había uno donde tú hacías reflejos en el paciente y la Los persona signos meninges. ajá, en la parte de las meninges. Y ahorita lo pongo. Esos signos meningios, si es que la persona tiene ese signo de Kerning o de Brusinski o tiene la rigidez de nuca, tú como doctor eh, sospechas que ha sucedido algo a nivel de las meninges, meningitis, lo que sea. Acá, por ejemplo, te lo leo. La rigidez de nuca, la elevación de la cabeza y tronco en un mismo bloque. O sea, no, es una contracción más o menos a nivel de nuca. No puede moverla con facilidad. El signo de Kerning había mencionado que era que tú al elevar la pierna que estaba extendida, a ver, vamos a ver, mis dotes artísticos. Las dos piernas están extendidas, pero tú al levantar esta pierna, el paciente la va a doblar, así, la dobla, como un reflejo. Así que, así como cuando uno con un martillito le da la articulación y esta se mueve como por reflejo, algo así sucede en el signo de Kernig. Y en el de Brudzinski, tú al levantar la cabeza o la nuca del paciente, este por acto reflejo va a flexionar ambas piernas. Esos son los signos principales. Ok, ok. Ya comprendí mucho mejor. Ya, muchas gracias. De verdad. Ya, no, está bien. Gracias a ti. ¿Alguna duda, consulta, chicos? No sé. Porque eso sería todo ya, antes de acabar.